Hola, ¿qué tal, vigilantes? Estamos en un nuevo video y hoy les traigo la review del capítulo 1 y 2 de Mob Psycho 102. Bueno, en realidad no voy a hacer tanto una review del capítulo 1, simplemente voy a hacer un rápido vistazo y voy a resumirlo en un segundo porque el tema que de verdad me interesa está en el capítulo 2. Así que haciendo un rapidísimo resumen del capítulo 1, tenemos al dúo de Psíquico yendo a una granja para poder derrotar a un espíritu que se está robando la energía vital de las cosechas. En ese momento, obvio, estos dos pelean, y justo vemos que Mob de alguna forma logra controlar a las plantas o envía un pulso mucho más poderoso que el del mismo espíritu para poder detener a estas plantas. Después de un momento, esta se vuelve a levantar, pero ya, ahora sí, Mob termina derrotándolo con facilidad. Después vamos un poco a más adelante en el tiempo, donde tenemos a Amy que está con algunos de los antiguos seguidores de Mob, porque recordarán que la temporada 1 como que logró salvarlos a muchos de esa secta sonriente extraña, y que bueno, ahora consideran a Mob como una especie de dios o líder, pero conociéndolo no es para nada alguien que sea un líder. Entonces a Amy se le ocurre la brillante idea de que sea parte de un presidente del consejo, pero conociéndolo también la actitud de este personaje, la termina cagando completamente. Aparte de que en cierto punto lo persuadieron para que entrara para así poder impresionar a Takane, que es como si fuera su waifu. Pero como digo, al final de cuentas esto no funciona y por algún que otro modo logra tener una especie de novia entre comillas, donde en una parte de toda esta relación le muestra una novela que estaba haciendo. Al final la termina leyendo, le interesa todo esto y al final se da cuenta de que en realidad todo esto era mentira y era una especie de apuesta que había hecho con sus amigas, aunque de verdad a Mob le interesaba la novela que había hecho esta chica. Es donde ya se mostrarían una de las escenas más bonitas de este capítulo 1, viendo cómo Bob utiliza su poder para recoger todas las partes de la novela que en su momento había roto esta chica junto a sus compañeras. Así terminando este capítulo felizmente con Bob teniendo ya una nueva amiga, novia o como le quieras decir. Aunque bueno, ahora sí, haciendo una review un poco más tranquila del capítulo 2 de Mob Psycho llamado Leyendas Urbanas encontrándose con rumores, teníamos al dúo Mob y Reigen viajando en tren hacia una ciudad donde aparentemente habían muchas leyendas urbanas. Y por eso Reigen nos cuenta varias leyendas que son algo populares en la cultura japonesa, hasta una más reciente llamada la Arrastradora. Y como no, conociéndolo, él iba a intentar perseguir estas leyendas y conseguir un poco de dinero. Porque claro, después de haber llegado a esa zona y haber un pequeño puesto, vemos que entra en conflicto con otro psíquico de la zona que aparentemente se consideraba el mejor del siglo, llamado Shinra. Que sí, obviamente entran en un pequeño conflicto para algún que otra cosa sobre que está en el territorio del otro, etcétera, hasta que vemos que aparece una mujer que necesita la ayuda de estos dos. Porque nos explicaba que esta mujer era susceptible a cosas espirituales. Encima, últimamente esta mujer había acumulado aura negativa y la única forma en la que podía defenderse era siempre poniendo un recipiente de sal. Y eso era bastante obvio tomando en cuenta de que la sal es bastante eficaz con todo lo paranormal. Pero la verdad es que en cierto punto las leyendas urbanas se habían popularizado en la ciudad en la que vivía. Y ahí es donde podemos ver que nos siguen nombrando varias de las leyendas conocidas que hay en la cultura japonesa. Así que como no, le pide ayuda tanto a estos dos psíquicos para poder intentar averiguar lo que estaba pasando. Aunque a pesar de toda la situación, de todas formas, este psíquico decide irse por su cuenta para poder resolver toda esta situación. No sin antes que Reigen y Mob le pidan a Oyuelo que lo sigan para que no se pueda meter en problemas. Y como digo, por un lado tenemos a Reigen que estaba buscando algunas localizaciones de cosas paranormales. Y efectivamente había visto que estaba pasando en un parque de niños. Y como no, ya estaba en el lugar el otro psíquico. Y que después de una pequeña conversación con estos niños, al final de cuentas pensaron que era un pervertido por alguna que otra razón. Aunque al final de cuentas estos dos niños en su momento estaban hablando de un señor rojo que había aparecido hace rato. Al final de cuentas, como se podrán imaginar, este era un degenerado que claro estaba persiguiendo a las niñas y que después de un pequeño enfrentamiento bastante curioso con termina escapando. Aunque bueno, viajando un poco a lo que estaban haciendo Reigen y Mob, al final de cuentas vieron que el perro con cara de hombre era simplemente un rumor. Pero bueno, como digo, lo terminan lavando, hacen alguna que otra cosa y vemos que ahora sí esto se empieza en una pequeña confrontación que al final de cuentas, claro, este psíquico termina perdiendo porque
que el otro tenía un arma eléctrica. Aunque entrando a la parte más interesante del capítulo es donde ya la leyenda de por sí que estaba en el lugar aparecía cuando empezó a llover, viendo que es una mujer con ropas rotas y algunos muñecos que estaba arrastrando, y que a pesar de que este degenerado intentó hacer algo con esa arma, al final de cuentas terminó siendo electrocutado por el poder de este espíritu, y en un momento se lo termina llevando al lago, aunque eso no pasaría tomando en cuenta de que este mismo utilizaría sus poderes para intentar detenerla. Pero por obvias razones esto no termina siendo lo suficiente para poder, viendo cómo es que en el momento este espíritu se logra liberar con extrema facilidad, para que después de darle unos golpes a este psíquico lo termine llevando al fondo del lago. Polluelo tuvo que intervenir para poder entrar en el cuerpo de este y que de alguna forma intentara aguantar y escapar, extrayendo todos los poderes de este hombre, que sí, como se podrán imaginar, esta mujer espiritual era bastante poderosa, así que no tiene más opción que llamar tanto a Mob como a Reigen para que vayan al lugar rápidamente. Hasta nos da un dato interesante, y es que esta mujer tiene una energía mucho más grande que otros espíritus que había visto, así viendo cómo esta seguía atacando a Polluelo a cada rato, hasta que por fin vino los refuerzos y Mob logró encargarse de ella momentáneamente, y dándose cuenta de que la arrastradora en realidad era una leyenda verdadera entre comillas. Aunque a pesar de todo, Polluelo nos confirma que en realidad no se puede clasificar como real o no, tomando en cuenta de que la imaginación de las masas sumada a su miedo y curiosidad es lo que generó que esta manifestación se lograra materializar en la imaginación, que al final de cuentas no podían para nada exorcizarla. Encima, esta es una de las leyendas que ha estado durante bastante tiempo, inclusive desde que Reigen era un niño, como podrán imaginar, sigue hasta el día de hoy. Aunque bueno, viendo un poco más la situación, vemos que esta mujer vuelve y mucho más poderosa con una transformación más grande, aunque a pesar de todo, por alguna razón Mob logra exorcizarla, explicándolos que este mismo se alejó de leyendas urbanas modernas y de otros temas del momento, especificándonos de que él vivía en su propio mundo y no sabe el por qué la arrastradora da tanto miedo a los demás, así viendo cómo la exorciza de forma efectiva. Y como digo, al final de cuentas, después de una pequeña conversación que habían tenido, vemos cómo es que al final se agradecen por todo lo que hizo. Al final este degenerado iría a la policía por exhibicionismo y todo lo que quieras decir, aunque al final de cuentas este capítulo no había terminado, tomando en cuenta de que tenían que ir a investigar a la vieja que aparentemente se encontraba en una especie de túnel. Efectivamente esta era real entre comillas, porque a pesar de que Mob intentó exorcizarla no funcionó para nada, así que tuvieron que correr, aunque en realidad los pasó de largo, viendo que simplemente era una señora corriendo en ese lugar. Aunque bueno, Mob en realidad se sentía triste, dando cuenta de que le había ganado en una simple carrera. Vemos que Mob siempre corre todos los días, pero bueno, Reigen obviamente se terminó llevando una foto de ella. Y ya para finalizar este rápido capítulo, vemos cómo es que la vieja corredora fue la primera leyenda urbana traumática para Mob. Y claro, tenemos ya la finalización del capítulo, viendo que ahora sí Reigen creó su propia página web, que es bastante sospechosa, como dijo Polluelo. Pero como quiero decir, este capítulo la verdad fue muy interesante porque nos dio algo que no habíamos visto todavía en Mob. Estoy hablando claro de las tan famosas leyendas urbanas. Obvio que estas mismas crecen a la par de que las personas van creyendo en las mismas. Porque imagínense, una persona empieza a crear una leyenda urbana y esta misma se empieza a esparcir más y más hasta que empieza a ganar más fuerza. Y efectivamente esto es lo que nos estaban mostrando en el capítulo. Aparte, algunas de estas leyendas urbanas sí que existen en Japón, obviamente representadas de una manera mucho más divertida. Pero sí, aunque en realidad no encontré mucha información de esta llamada arrastradora, pero podríamos intentar de alguna forma darle similitudes con la leyenda de La Llorona, tomando en cuenta de que son dos espíritus que llevan a los niños al fondo de los lagos. Aunque en realidad viendo esta ilustración que nos presentaron al inicio del capítulo tendría un parecido más similar a la mujer del aro. Pero de todas formas, esto no quiere decir que algunas de estas leyendas urbanas en realidad sean exclusivamente de Japón, como es el claro ejemplo de ver unos aliens que están al fondo de todo. Aunque bueno, también tenemos la leyenda del perro Kono, el perro con cara de hombre de Hanako-san, y la versión que tienen ellos de la Ouija, que es un poco diferente a la que nosotros estamos acostumbrados. Y ese símbolo que en estos momentos no estoy seguro lo que significaba, si me podrían dejar ahí en los comentarios qué representaba, porque no, en estos momentos la verdad no me acuerdo. Y otro tema que de verdad trataron muy bien en este capítulo, aparte de las leyendas urbanas y cómo estas afectan en la sociedad,
también vemos un poco de lo que es la pedofilia y un poco del exhibicionismo, porque teníamos justamente a un hombre que estaba, por así decirlo, hablando con los niños y las niñas que estaban en ese parque, y que sí, efectivamente era un degenerado simplemente. Y a ver, no he visto que Mob toquen mucho este tema, que digamos, pero está bastante bien verlo de vez en cuando. Pero bueno, yo como siempre digo, déjenme todas sus opiniones de este capítulo aquí abajo en los comentarios para que yo los pueda leer con mucho gusto. Pero en fin, por ahora esto es todo. Espero que les haya gustado, denle like, compartan, activen la campanita para recibir las notificaciones de mis videos, síganme en mi Twitter personal para hacerme alguna consulta que ustedes quieran y enterarse de las últimas novedades del canal. Pero con esto me despido, los saluda Frecher, adiós.